Buenas, Dios me les bendiga grandemente. Les saludamos, le damos gracias a Dios por sus vidas, porque estamos vivos también, y por su infinita misericordia. Vamos a estar leyendo en Jeremías 17, del 5 al 10, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como el retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto y en tierras despobladas y deshabitadas. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Y echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te damos toda la adoración a ti, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias, Señor, por traernos a tus caminos, Señor, que son los mejores, Padre Santo. Gracias, Señor, por aquel momento que nos miraste y nos escogiste para servirte, para seguirte, Señor. Has cambiado nuestras vidas y queremos y seguimos en tus caminos y queremos que las sigas transformando, Señor. Padre, tu palabra llega a los corazones, que cada persona que escuche esta prédica, Señor, toca las vidas, restáuralas, Padre Santo, y ministrale ahí donde están, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me les bendiga. Un abrazo fuerte. Bien, nuevamente por acá, gozoso, alegre de poderles saludar en nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Ministerio Sobre la Roca. Que Dios les bendiga poderosamente. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que tu vida sea transformada, que tu vida sea tocada por la palabra del Señor y que al finalizar de la meditación de la palabra del Señor puedas salir no solamente edificado, sino con una nueva esperanza, una nueva fe, una nueva fuerza espiritual que te motive a pasar al siguiente nivel. Bien, hoy también queremos saludar nuevamente a todos los que han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo, principalmente desde Latinoamérica, desde Brasil, desde Chile, desde Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, desde Centroamérica, Panamá. Que Dios les bendiga, también desde España y desde Italia, que Dios les bendiga. Y por supuesto, desde acá, desde los Estados Unidos, los que nos apoyan en este ministerio a través de sus oraciones y a través de compartir el enlace con los diferentes actores de su vida diaria. Que Dios les bendiga poderosamente. Bien, hoy quiero invitarle a que puedan abrir con nosotros las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 6 al 8, y el título en la versión Reina Valera es Parábola de la viuda y el juez injusto. Leemos entonces en el capítulo 18, verso 6 al 8, dice la Escritura. Y dijo el Señor: oíd de lo que dijo el juez justo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos gloria y honra por esta palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos abras los ojos del entendimiento, que fluyas con poder en tu palabra, que nos edifiques, oh Dios, y que el reino de los cielos
se establezca en cada sitio donde esta palabra, Señor, es sembrada. Y mientras que se establece el reino de los cielos en cada lugar, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo, declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está, Señor, tu Santo Espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice amén, amén y amén. Bien, hemos titulado el tema de hoy, el poder de los que claman, el poder de los que claman. Y nuestro contexto está dentro del Evangelio de Lucas, capítulo 18, y he tomado los dos últimos versos de ese pasaje, donde el Señor, después de narrar la historia de una pobre viuda que pedía ante un juez injusto que le hiciera justicia en el sentido de que pudiera venir hacia ella lo que por derecho le correspondía, este hombre dudó y tardó mucho tiempo en responderle. A la final, este hombre, hastiado de la insistencia de la mujer viuda, dijo para sí que aunque ni temía a Dios ni temía a hombre, esta mujer le era molesta, por lo que decidió entonces hacerle justicia, es decir, devolverle lo que por derecho le pertenecía. Y Jesús termina esa historia o esa parábola de la viuda y el juez injusto declarando de esta manera: oíd lo que dijo el juez injusto, es decir, le voy a hacer justicia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Abrió primero la conclusión de esta parábola con una pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Y Jesús se encarga también de dar la respuesta: os digo que pronto les hará justicia. Pero hay un gran pero allí, y el pero es: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Parece que el clamor y la fe, la búsqueda de Dios y el ejercicio de la fe están tan entramados, tan enlazados, tan unidos, que parece que es imposible que una persona que no posea fe suficiente para creer en la oración pueda recibir algo de parte del Señor. Se ha escrito y predicado mucho sobre el valor de la oración en la vida de la fe del creyente. Hay testimonio de hombres y mujeres sobre historias asombrosas de respuestas sobrenaturales a las que Dios ha dado a aquellos que se han atrevido a creerle en Él, respuestas increíbles, sobrenaturales. Pero vemos con mucha tristeza que para muchos tener una vida de oración y de fe realmente es como subir una montaña cuesta arriba. Solo para otros es un cuento de camino, y creen que aquel viejo adagio de que cuídate que yo te cuidaré es mucho más razonable que creer en la oración. Sin embargo, hoy vamos a hablar lo que la Sagrada Escritura, el libro de Dios, la palabra eterna del Dios viviente, dice en cuanto a el poder de la oración, y específicamente, como he titulado con el tema de hoy, el poder de los que claman. El clamor está al alcance de todos y es poderosísimo. ¿Qué hace el clamor a favor de aquel que lo practica? Pone en acción una respuesta divina e impresionante. ¿Sabe? Una de las promesas en la palabra del Señor y que está contenida en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, verso 3, que se lo saben muchísimos creyentes alrededor del mundo, es esta. Escuche: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar a Dios para que Él nos muestre cosas grandiosas, poderosas y ocultas, dice el pasaje, que tú no conoces. Pero el verso 6 comienza a desarrollar
el resultado de ese clamor. Escuche, y dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver a los cautivos de Judá, de Israel, restableceré como al principio, los limpiaré de su maldad con que pecaron, perdonaré sus pecados que contra mí se rebelaron, y serán para mí por mi nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones, y contra mí y habrán oído el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Todo esto como resultado de clamar al Señor. Pero el salmista David habla más que nadie sobre el valor del clamor, y lo encontramos en muchísimos pasajes de la Escritura que sería imposible en el día de hoy por este tiempo tan corto poderlo cubrir. Pero tenemos, por ejemplo, el Salmo 34, apúntelo por allí para que se dé cuenta lo maravilloso que es este salmo y que nos habla acerca del clamor. Mire cómo dice, capítulo 34, verso 6, dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Verso 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos, escuche, al clamor de ellos. Clamar, ¿se da cuenta? Verso 17, todo eso está en el Salmo 34. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Pareciera que la medicina más correcta para quitar del corazón del creyente y de aquel que está pasando por situaciones realmente angustiosas, parece ser que el clamor tiene la llave, el código espiritual correcto que rompe los patrones de angustia en el corazón de aquel que se atreve a clamar a él. La palabra del Señor nos dice también en el Salmo 50, verso 15: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. La palabra invocar en el hebreo es kará y significa literalmente clamar. Es como si, al parafrasearlo, diríamos: clámame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero ¿qué se define con el nombre o con la expresión angustia? ¿Sabe? La gente está angustiada en este tiempo por los rumores de guerras, por los problemas que acontecen en las economías en el mundo, por las políticas cambiantes alrededor del mundo, por la inseguridad, por la falta de comida, por la falta de trabajo, por la persecución a los extranjeros. Hay situaciones que sencillamente se desbordan al punto que la gente teme por su propia vida, y no que fuera una amenaza real, porque a diferencia del temor o el miedo, la angustia no tiene que ver con algo específico. La gente podría sentirse angustiada solamente en pensar en el peligro que podría venir sobre su vida. Inclusive la persona puede entrar en un periodo o un estado de angustia solamente por pensar hipotéticamente de que le falle la comida, de que le falle la salud, de que quede solo, de que sencillamente pase una situación que esté fuera de su control. Pero la Escritura nos dice, el salmista David escribió que cuando uno clama al Señor, Él nos libra de la angustia, del miedo, del nerviosismo, de la tristeza, de aquello que nos produce dolor de cabeza, de todo aquello que nos quita el sueño, de todos aquellos síntomas que están produciendo en nosotros un mal vivir. Así que encontramos en la maravillosa palabra del Señor estas cosas que produce el clamor a favor de aquellos que lo practican. Pero ¿por qué y cuándo debemos clamar al Señor? La gente regularmente le gusta, prefiere tener sus oraciones en silencio. ¿Sabe? La gente cree que eso es correcto. La gente piensa que eso está bien. Que salirse del patrón de hacer las cosas
meditabundamente o tranquilamente, sin hacer mucha bulla, piensa que eso está bien y que eso es lo que agrada al Señor. Sin embargo, nosotros vemos en el mundo real cómo hombres y mujeres de las diferentes latitudes del mundo demuestran sus emociones y sus afectos con demostraciones llenas de algarabía y llenas de viva voz. Cuando, por ejemplo, ganan los partidos, los equipos a los que ellos tienen preferencia, o cuando sus hijos están en una competición y logran también vencer. Los padres, las madres y los amigos, hombres o mujeres, han experimentado la emoción de clamar cuando hay demostraciones de alegría, de gozo, pero también han expresado ese clamor cuando hay tristeza, cuando hay una emoción demasiado fuerte, descontrolada, cuando hay una situación de susto, algo que está fuera de su control, la gente también lo hace. Pero ¿cuándo y por qué debemos de clamar al Señor? En el Salmo 50 leíamos que cuando nosotros buscamos, invocamos al Señor en el día de la angustia, Él nos libra y nosotros tenemos la oportunidad de poderle honrar. ¿Sabe? No hay mucha gente que tiene un testimonio fresco para decir, ¿sabe? Yo clamé a Dios y Él me libró. Mis hijos fueron librados. Dios trajo paz a mi hogar. Dios trajo paz a mi vida. Trajo una provisión. ¿Sabe? No hay mucha gente que tiene ese testimonio fresco. Y sin embargo, Dios nos está invitando a través de lo que escribió el salmista David a que nos atrevamos a clamar para que Él pueda responder y que al mismo tiempo podamos nosotros reconocer que es Él quien nos responde, que es Él quien nos da la respuesta favorable a nuestra petición. Esta viuda entendía que la única persona que podía resolver su situación, no lo dice la Escritura cuál era exactamente, pero estaba pidiendo justicia, seguramente tierras que había perdido o había hipotecado su difunto esposo, quizás alguna situación de orden económico o financiero, pero pedía, clamaba justicia para que le devolvieran lo que por derecho le pertenecía. Y cuando ella iba ante el juez, no lo hacía a una cierta distancia. Ella trataba de acercarse lo que más podía al juez y ella clamaba y le decía al juez, juez, hazme justicia. ¿Sabe? Es mi derecho, hazme justicia. Y esto lo hacía permanentemente. Y es en el contexto de esta historia que el Señor le dice al Señor, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? La gran pregunta es, ¿qué significa clamar? Clamar es una voz lastimosa que refleja sencillamente la aflicción, la angustia, la desolación o la preocupación de una persona. La palabra clamor se utiliza en referencia a pedidos o expresiones de las víctimas de hechos trágicos. Por ejemplo, cuando una persona es atropellada o a un hijo, Dios nos guarde a nosotros, nuestros hijos, y uno está fuera de control de solucionar algo, agarra a la víctima entre sus brazos y grita, por favor que alguien me ayude. Cuando una persona está en una situación de angustia, clama con todo su corazón, levanta su voz a viva voz. El clamor es sinónimo de lamento, de gimoteo, de quejido, de clamor, de llanto, de lloro, de sollozo, de escándalo, de abucheo, de aullido, de bramido, de bufido, de gritería, de ruido, de algarabía, de alboroto. De manera que cuando el Señor nos dice, nos habla en este pasaje de clamar, no es algo que se produce en la mente solamente, sino que se expresa como una emoción de viva voz. ¿Sabe?
Hay gente que prefiere orar allí, como los budistas, orar allí, que nadie le escuche. Pero sabe, cuando hay una necesidad muy grande, usted no está esperando que alguien haga algo por usted en un sentido de que le abran la boca para que usted pueda pedir ayuda. Cuando usted sabe que no puede tener ayuda de ninguna manera, lo único que le toca es levantar la voz y decir: auxilio, que alguien me escuche, que alguien me ayude. Es de eso lo que dice la Escritura. Por eso es que dice la palabra del Señor, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama. La palabra bramir y la palabra clamar son dos expresiones análogas, es decir, parecidas o sinónimas. Cuando un venado está en pleno campo y no consigue agua, dicen los que saben de naturaleza que cuando pegan sus gritos, que se arrodillan y pegan su grito ahí en medio de la selva, puede escucharse ese clamor por kilómetros. Y el salmista David está comparando el hambre que tiene por Dios con el bramido de un venado. Yo clamo por ti, Dios, te necesito con toda mi alma. ¿Sabe? Es muy diferente que usted lo haga en su mente, que usted lo pueda hacer en la privacidad de su hogar o en la iglesia, diciéndole al Señor: te amo, te necesito, llena mi vida con tu presencia. ¿Sabe? Usted va a experimentar a Dios de otra manera, porque hay poder cuando clamamos a Él. Hay poder cuando nosotros decimos al Señor que le necesitamos y lo expresamos con una voz elevada, con una voz que se escucha. ¿Cuándo y por qué debemos orar al Señor? Pues sencillamente, principalmente en momentos de angustia. A lo mejor estás angustiada porque no tienes finanzas correctas, porque hay enfermedad, porque los hijos se fueron o tu pareja se fue. Quizás hay una situación en la iglesia con tu líder o alguna situación que no sabes determinar, que no sabes definir, pero que de alguna forma está produciendo angustia dentro de ti. Todos los hombres de Dios en la historia bíblica clamaron al Señor, y no te debe parecer ridículo ni tampoco raro que todos lo hayan hecho. Tenemos, por ejemplo, el caso como el pueblo de Israel. Ellos clamaron cuando estaban presos y esclavos en Egipto y pidieron a Dios: Señor, sácanos de esta esclavitud. Y Dios escuchó desde los cielos que tenía un pueblo y le envió a Moisés. Moisés clamó cuando el agua faltó. Moisés clamó cuando no hubo comida. Pero también tenemos a personajes como Sansón, Samuel, David, Salomón, que pidió sabiduría a Dios. Tenemos también a Elías, que clamó por fuego y Dios respondió sobre el sacrificio. Cuando aquellos clamaban a ídolos vanos, a ídolos de palo, Dios respondió a Elías de una manera sobrenatural. Pero también Isaías clamó, Jeremías clamó, Ezequías, Asa, Josafat, Mardoqueo, Job, Jonás, Abacud, Zacarías, Juan el Bautista y aún Jesús clamó, siendo el Hijo de Dios. Dice la Escritura que Él clamó no solamente antes de ser crucificado, sino en el momento que estaba siendo crucificado, clamó a viva voz al Dios que hizo los cielos y la tierra. Los discípulos clamaron. Y cuando ellos clamaron, el lugar donde estaba tembló y la gloria de Dios descendió y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué le parece? Clamar. El clamor de Dios es un llamado divino al despertar de lo espiritual y la oportunidad para que los cielos se abran. En el capítulo 2, verso 23 de Éxodo nos dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron al Señor. Y Dios miró desde los cielos a los hijos de Israel y los reconoció y envió a Moisés a sacarlos de la esclavitud. Clamar es la invitación de Dios para nosotros en el día de hoy. Significa literalmente en el hebreo insistir sin desistir. Escuche, insistir sin desistir. Es decir,
que usted va a sembrarse en ese lugar pidiendo al Señor hasta que la respuesta venga. ¿Cómo es esto? Insistiendo, sin desistir. Hay una historia en la Biblia que nos expresa a perfección esta imagen del valor, del clamor en la vida del creyente, en la vida del que cree en Jesús. Lo encontramos en Lucas 18, verso 35 al 43. Dice la escritura que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, escuche, dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendía para que callase. Pero él, escuche, pero él clamaba mucho más, mucho más. Él sabía que tenía una necesidad y descubrió que las oportunidades se arrancan del cielo cuando uno está ante la presencia del Altísimo. Hay gente que aunque sienta su cuerpo vibrar, aunque sabe que Dios está allí, no aprovecha esa oportunidad. ¿Sabes? Yo quiero invitarte y darte esta palabra de parte del Señor. Si tú sientes la presencia de Dios en tu vida y está en ese momento revoloteándose en tu vida de una manera extraordinaria, aprovecha la presencia y dile: Señor, ten misericordia de mí. Y hazlo con más fuerza. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús escuchó que lo estaban mandando a callar, Él le mandó a llamar. Él pudo captar de Jesús su atención. ¿Sabe por qué? Porque Él clamaba mucho más. Jesús nos está diciendo a través de la parábola de la viuda y el juez injusto que debemos de clamar al Señor, de seguir insistiendo sin desistir. Clamarán día y noche. No es las noches para hacer cosas infructuosas, sino aprovecharlas para pedir al Dios de los cielos que intervenga en nuestra necesidad. Hoy necesitamos saber que el clamor es una petición para que se muestre la gloria del Señor. Cuando Elías oró al Señor y le dijo: Señor, esto lo he hecho porque tú me dijiste que lo hiciera. Y él clamó y dijo: Señor, muéstrate a este pueblo que solo tú eres Dios. Y dice la escritura que en ese momento los cielos se abrieron y fuego de Dios descendió para consumir el sacrificio que había sido preparado para la gloria de Dios. El clamor es un llamado al arrepentimiento y el perdón. Segunda de Crónicas 7:14 dice el Señor: y si se me humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La palabra original ahí es cará, significa sobre mi nombre es clamado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando un pueblo se reúne para clamar, cuando un pueblo se reúne para pedirle al Dios que hizo los cielos y la tierra, al unísono, unidos en común acuerdo, la gloria de Dios tiene y debe descender. ¿Sabe por qué? Porque claman los justos y Jehová oye. El clamor es el tiempo de un cambio y un llamado a la acción individual, pero también colectiva. Es una solicitud hacia Dios para que lo natural sea invadido, escuche, por lo sobrenatural. Por lo sobrenatural. Cuando usted entiende el valor y el poder del clamor, lo natural se convierte o comienza a convertirse en algo sobrenatural. Esta mujer no tenía esperanza ante este juez. No tenía ninguna oportunidad para que le devolviera lo que le había sido quitado. Y sin embargo, siendo un hombre que ni temía a Dios, ni temía a hombre, dijo: le haré justicia. Pero Jesús toma este similitud del ámbito natural y lo traslada al espiritual diciendo: se demorará el Señor
¿Se demorará el Padre que está en los cielos en responder a sus escogidos que claman a Él día y noche? No, por supuesto no se va a demorar. El problema nunca ha sido Dios, siempre hemos sido nosotros que cuando estamos a punto de recibir la bendición, sencillamente claudicamos, sencillamente abandonamos, sencillamente no queremos continuar. Y Dios nos invita en el día de hoy a prevalecer en la oración y que lo hagamos con el poder que solamente obtienen aquellos que claman. Clamar es un tiempo para derribar murallas e ídolos y restaurar el altar de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel cuando estaba dándole vueltas a las murallas de Jericó. Cuando estaban ya el último día, clamaron al Señor y las murallas se derrumbaron y sencillamente ellos hicieron botín, ellos destruyeron todo lo que había en ese lugar porque la batalla era del Señor. Activa hoy un clamor de poder. Y estos principios contenidos en Lucas 18, 35, 43, te lo repito para que lo guardes y los estudies. Número 1, cualquiera está calificado para clamar y lo único que se requiere es que seas necesitado. La viuda estaba necesitada, el ciego estaba necesitado y ellos entendieron que si querían un milagro no lo podía producir ningún ser humano, sino Dios, el Padre de las luces. La gran pregunta es, ¿tú crees que Dios está calificado para responderte de manera sobrenatural? Cuando sientas el peso de la necesidad, entonces clamarás a Él con todo tu corazón. Número 2, aprovecha las oportunidades. Cuando estés solo, cuando estés en el campo, cuando estés en tu carro, cuando estés en la iglesia, que todo el mundo tenga las manos en alto. Siempre que te inviten en la iglesia a clamar al Señor, hazlo con toda tu fuerza, que no te dé pena. ¿Sabe? El ciego Bartimeo no tuvo pena. Cuando lo mandaban a callar, él clamaba más. Y por clamar más es que pudo obtener una respuesta sobrenatural. La viuda no se detuvo por el rechazo, no se detuvo porque este hombre se mostraba indiferente. Él ya lo hizo más y más y más, insistió sin desistir. Y la respuesta vino a ella y vino a Bartimeo el ciego. Activa la respuesta con un clamor porque él, Bartimeo, dio voces. Jesús, Hijo de Dios Altísimo, Hijo de David. Si te critican, sencillamente no le prestes atención. La gente dice, ese gritón, esa gritona. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que si nosotros no adoramos y clamamos al Señor, las piedras clamarían. Y tú eres alguien que tiene al Espíritu de Dios en el corazón y no puedes permanecer callado. Finalmente, aprovecha el tiempo para afirmar tus propósitos. Hoy necesitamos, y con esto cerré, saber que si tú quieres obtener del Señor, tienes que decir como el salmista David. En cuanto a mí, dijo él, a Dios clamaré. Salmo 55, versos 16 al 17. Y Jehová me salvará. Él va a clamar y cuando él clame, Dios le va a salvar. Pero mira lo que dijo él. 2000 años, casi 400, 700, no sé exactamente cuánto distancia hay entre la parábola de la viuda y el juez injusto y este salmo. Pero años después o años antes, el salmista escribió: tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. No te quejes, porque Dios no escuche tu oración. A lo mejor no has clamado como es correcto. Aquí tenemos nosotros una regla, un parámetro. Jesús dijo: ¿acaso se demorará el Señor en responder a sus escogidos que claman a Él día y noche? El salmista David dijo: oraré a ti.
de mañana, al mediodía y en la noche. Oraré y tú me oirás. Tú me oirás, porque lo voy a hacer con insistencia, sin desistir. Voy a insistir sin desistir. Y el Señor dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe? La fe se demuestra por los hechos, porque la fe sin obra está muerta. ¿Crees que Dios puede contestar tu oración? Pues tienes entonces que cambiar tus hábitos a partir del día de hoy. Y no importa que la gente te critique. Atrévete a levantar tu voz y decirle, Señor, te necesito. Señor, ven en mi auxilio. Señor, trae la respuesta favorable a lo que te estoy pidiendo. Si tienes oportunidad de cerrarte en tu cuarto y clamar al Señor, no, ¿qué importa que te digan loco? No lo hace la gente cuando está bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de la droga, bajo los efectos de una multitud que ruge porque está ganando su partido. Cosas que se van a perder en el tiempo y en el olvido. Pero el que clama a Dios, al Dios eterno, al Dios infinito, tiene, por cierto, la bendición de ser recordado por uno que clamó a Dios y Dios le libró de todas sus angustias. Oremos al Señor. Cierra tus ojos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos bendigas, oh Dios. Si hemos sido pasivos en nuestras oraciones, hoy queremos, oh Dios, pedirte que nos des la osadía, que nos des, oh Dios, el fervor espiritual para poder clamar, Señor, con nuestras gargantas. Como lo hizo Jonás, estando, Señor, en el vientre del gran pez, que clamó desde lo profundo de su vientre, y de allí tú lo sacaste. Padre, cada uno de estos hombres y mujeres de Dios clamaron y demostraron que el clamor mueve tu oído y mueve tu brazo. Padre, yo bendigo a cada hombre y cada mujer que en esta hora ha recibido esta palabra. Y yo proféticamente declaro, Señor, que las puertas de los cielos se abren a favor de tus hijos, de aquellos que claman y clamarán a partir de este día. Padre, que tú le mostrarás la puerta a lo sobrenatural, pues tu palabra, Señor, así lo dice. Gracias por tu amor y tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por seguirnos hasta esta hora. Bendecimos tu vida. Te invitamos para la siguiente oportunidad para que nos puedas acompañar en estas transmisiones. Recuerda compartir este enlace con familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y estudio, recordando siempre que es más bienaventurado dar que recibir. Y recuerda que Dios tiene su mejor vino preparado para este tiempo. Prepara tu corazón para recibir de Dios grandes cosas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta una siguiente oportunidad. Bendiciones.